semana antepasada, hermanos, estuvimos viendo que Jesús es la única ofrenda que pudo satisfacer todas las demandas de nuestro Padre Celestial. Él era la ofrenda perfecta que fue hecha una vez y para siempre. Antes de él hubieron muchos sacrificios, mucha sangre de corderos, de machos cabríos, de becerros, pero él fue la ofrenda verdadera, la ofrenda que había de venir, que iba a limpiar para siempre el pecado, que iba a limpiar nuestras conciencias de toda culpa, que iba a purificar nuestros corazones. Y él es la única ofrenda. Y su sangre es la única sangre que puede limpiar nuestros pecados y limpiar todos nuestros males. Y esa sangre, ¿verdad? Es la sangre de Jesús. No hay más ofrenda por el pecado después de él. Y yo quisiera en esta noche ver que Jesús fue la ofrenda, pero él también fue el sumo sacerdote. Él ofició el sacrificio de sí mismo. Fue la ofrenda, pero también fue ese sumo sacerdote. Y que ese sumo sacerdote ha entrado en los cielos para presentarse por nosotros a Dios. Es mi ruego, hermanos, para mí, para cada uno de ustedes, que le podamos conocer más en esa obra tan gloriosa y eterna que Él ya ha ganado para nosotros y en la cual nosotros debemos permanecer, conocerla, amarla, apreciarla. Quisiera ir por un momentito a Éxodo 29, porque el Señor escogió a sus sacerdotes. En Éxodo 29, verso 1, dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina. Pero yo quisiera que pongamos atención en lo que dice el Señor, que esto harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Dios escogió a la tribu de Leví para servirle en el tabernáculo, pero de la tribu de Leví solo escogió la casa de Aarón para ser sus sacerdotes. Él los escogió de la misma manera que hoy nos ha escogido a nosotros. No se escogieron ellos a ellos mismos. Él nos escogió. Los escogió a ellos y nos ha escogido a nosotros. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto y la palabra nos dice que nosotros también somos un sacerdocio santo. En segunda de Pedro, vamos a ir a ese verso, segunda de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros somos, no es que vamos a ser. Él también nos escogió, nos separó y nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Dios también hoy, en el nuevo pacto, en el pacto de su sangre, pero lo somos, dice,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero en el antiguo pacto tenemos la sombra de lo que iba a venir, de lo que somos hoy. Por eso es tan necesario ir también, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Ahí estaba la sombra de lo que iba a venir hoy. Muchas veces pensamos que es necesario más insistir en el Nuevo Testamento, pero en sí el nuevo pacto lo entendemos con el antiguo. En el antiguo está la explicación de lo que iba a venir. Así que el Señor escogió a sus sacerdotes, los separó y los consagró. Y los consagró, ¿verdad? Los santificó, los purificó con sangre y con aceite. Pero quiero ver en Éxodo 29, ahí mismo también, ellos fueron consagrados, pero no todos eran sacerdotes. Aarón fue elegido por Dios para ser el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era aquel que tenía el más alto rango entre los sacerdotes y era el que oficiaba los sacrificios, oficiaba, organizaba y dirigía los servicios en el tabernáculo. Pero es muy importante porque él apuntaba, su figura apuntaba a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote hoy. ¿Y por qué es tan importante verlo a él como nuestro sumo sacerdote? ¿Sabes por qué? Porque el sumo sacerdote era el que se presentaba a Dios por el pueblo. Él se presentaba ante Dios con las cargas del pueblo y llevando el afecto del pueblo. Por eso las vestiduras sacerdotales eran tan preciosas. Dice que eran de obra primorosa, era de hermosura. ¿Por qué? Porque en realidad estaba apuntando, era la sombra de aquel sumo sacerdote precioso que haría una obra completa para nosotros y que entraría a los cielos para presentarse por nosotros a Dios. Y por eso es que es tan importante, porque a veces uno puede pensar, pero el sumo sacerdote, ¿y qué tanto con él? No, es muy importante, es de esencia entenderlo, porque Él está en los cielos intercediendo por nosotros hoy. Y cuando nosotros venimos y nos presentamos a Cristo o a Dios, es a través de Él, es por medio de Él. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender quién es ese sumo sacerdote que ha entrado a los cielos por su propia sangre, por medio de Él mismo y que vive para interceder por nosotros hoy. Y la intercesión es que Él habla, se presenta a favor nuestro. Gloria al Señor. Es muy grande la obra que el Señor ha hecho, ha terminado y continúa haciendo eternamente. Entonces, vamos a ir ahí en Éxodo 29, en los versículos 4 al 7. Vamos a ver un detalle en la consagración de los sacerdotes, porque el único que fue ungido con el aceite de la unción antes de ser purificados por la sangre, porque todo se purificaba con sangre, ¿verdad? Apuntando a la sangre del verdadero cordero que iba a venir, fue Aarón. Él fue ungido con aceite fresco sobre su cabeza por orden de Dios. Entonces, aquí en Éxodo 29, en el verso 4, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras
y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y les ceñirás con el cinto del efod. Antes de ser ungido, Aarón tenía que vestirse las vestiduras santas del sumo sacerdote, ¿verdad? Era el efod, que era una especie de delantal amarrado, pero tenía en los hombros 2 piedras de ónice con los nombres del pueblo de Israel, y estaba unido a ese efod el pectoral, que en algún momento lo vamos a ver, pero el pectoral representaba también a todo el pueblo de Israel, y era pegado al corazón porque hablaba del afecto de Dios, ¿ve? Y era sobre los hombros también porque lo llevaba a presentarlo. Eran vestiduras preciosas, pero habla de la obra de Cristo. Y Aarón se vistió de esas vestiduras hermosas y ahora va a ser ungido con aceite, como lo fue Jesús, como lo fue Cristo. Dice el verso 6, y pondrás la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Él fue el único que fue ungido, porque hablaba de Cristo, el ungido, el que iba a venir, el que iba a hacer la obra de redención y la iba a hacer conforme la voluntad del Padre, ¿verdad? Predicando, dando a conocer el reino de los cielos, pero especialmente atravesando la cruz, que es donde nos salva y nos da entrada a la eternidad, al Padre, es donde nos reconcilia con el Padre. Y entonces él fue ungido. Pero luego queremos ver cómo realmente Jesús también fue ungido, y ungido con poder para poder llevar a cabo. Jesús como Dios no necesitaba, pero como hijo de hombre fue ungido, lleno de poder para poder llevar la obra que el Padre le había encomendado. Vamos a verlo en Hechos 10 del 37 al 40. Hechos 10, voy a leerlo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él fue ungido, qué precioso, fue ungido con el poder del Altísimo, y él, ¿verdad?, hizo toda esa obra de sanidad y de liberación, dice los oprimidos por el diablo. Él hizo una obra de dar a conocer el reino de Dios, el poder de Dios, y a lo que él había venido, a hacer libre al hombre, a terminar con el pecado que estaba interpuesto entre Dios y el hombre. Pero fue ungido. También lo vemos en Lucas, cuando él declara en la sinagoga que él había sido ungido por Dios y había sido enviado a traer estas buenas nuevas, a declarar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, vista a los ciegos. Él fue ungido. Pero ¿sabes qué? Así como fue ungido e hizo obras de poder, también la palabra nos enseña en Hebreos que él fue perfeccionado también a través de todos los sufrimientos que él tuvo que atravesar. Vamos a verlo en Hebreos 5. Vamos a ir a Hebreos 5 del 7 al 10. Dice, está Jesús, ¿verdad?, lleno de poder, liberando a los oprimidos. Fue tentado. Cuando él
fue bautizado y fue lleno de poder, después fue llevado al desierto para ser tentado. Pero él pasó la prueba y la pasó como hijo de hombre. ¿Ve? Y está liberando a los oprimidos, a los que no pueden ver, a los que están, ¿verdad?, atados, cautivos. Pero también dice algo muy importante, Hebreos, aquí, en el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él atravesó, dice que él con ruegos y lágrimas. ¿Dónde vemos esos ruegos, quizás esas lágrimas? Las vemos en Getsemaní. Y quizás las muchas veces, ¿verdad?, que él, siendo Dios, tenía que lidiar con el pecado de todos aquellos que lo rodeaban continuamente, con ruegos y lágrimas, pero dice que él fue perfeccionado como el Hijo de Hombre. Jesús, el Hijo de Hombre, fue perfeccionado a través de los sufrimientos y de la obediencia. Aprendió la obediencia. Y Dios mismo lo declara sumo sacerdote. Dios no se declara él mismo, Dios lo declara. Pero podemos ver el poder de Dios para obrar en él, pero a la vez podemos ver, hermanos, cómo Dios aún a Jesús, el Hijo del Hombre, lo perfeccionó a través de los sufrimientos. Por eso es que todos los que estamos en el Señor, también vamos a atravesar eso. Dios también va a perfeccionar nuestras vidas y su obra por medio de sufrimientos, por medio de padecimientos. Hay gozo, hay alegría profunda en el corazón, pero también viene el trato de Dios. Lo hizo con Cristo, con el ungido, para llevar a cabo su obra completa y eterna. Y lo hace con nosotros hoy, amados hermanos. Lo hace con nosotros hoy. Todo lo que hoy, en este tiempo, cada uno de nosotros podemos estar pasando de dificultades, enfermedad, situación económica, dolores en el corazón por situaciones, por condiciones, dolores morales. Dios nos está perfeccionando como lo hizo con su Hijo. Y nosotros poder decirle al Señor, gracias. Gracias por esa obra eterna que tú haces hoy en mi vida. Gracias por esa obra profunda, esa obra que solo la puede hacer el Señor, porque esa obra no la puede hacer nadie sino Dios en nosotros. Y nosotros aceptar ese obrar de Dios, porque podemos pleitear con Dios, podemos encontrarnos peleando con Dios, podemos encontrarnos, ¿verdad?, quitando las manos del bendito alfarero. No quiero así, no quiero así. Pero qué precioso, el Hijo de Hombre dijo, él fue perfeccionado por los sufrimientos, por la obediencia a él. Y Dios mismo lo declara el sumo sacerdote. Ahora vamos a volver de nuevo a Levíticos, porque ahí está la sombra de nuestro precioso y glorioso sumo sacerdote hoy, que esté en los cielos por nosotros. En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Después de Éxodo sigue Levítico. Y aquí en el capítulo 16 es muy importante lo que vamos a ver, porque este día, en la mayoría de las Biblias, tiene ahí un título que dice Día de la Expiación.
Y el día de la expiación era el día más solemne del pueblo de Israel. No era solo una celebración, era algo solemne. El pueblo se preparaba 10 días antes en oración, en ruego. Entraba, ¿verdad?, en lo que más podía, en comunión con Dios, en arrepentimiento. Y el sumo sacerdote se preparaba también. Una semana antes de celebrar ese día se apartaba completamente de todos para santificarse, para estar purificado. Era el día más solemne. ¿Por qué? Porque ese día se pedía perdón por todos los pecados de Israel. Y ese día, el sumo sacerdote que dirigía y organizaba los turnos para los sacrificios de todos los días en el tabernáculo, para prender y apagar la lámpara, el candelabro, para poner el incienso en el altar del incienso, ese día él no tenía ayuda para nada. Ese día él va a trabajar solo. Ese día él va a hacer los sacrificios solo. Y ese día no va a vestir sus ropas hermosas, gloriosas. No las va a vestir. Ese día él se va a vestir de siervo. Ese día él se va a poner túnica blanca y su tiara y su cinturón. Ese día no hay. Para el sacrificio del pecado no va a haber ropa hermosa. Después del sacrificio del pecado, él se va a poner sus ropas hermosas. Y trabaja solo. No puede haber nadie ese día en el tabernáculo, porque el sacrificio que él va a hacer es para cubrir el pecado de todo el pueblo, de él primeramente y de su casa, y de todo el pueblo. Quiero leer contigo ahí en Levítico 16, verso 6. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Vamos a ir al verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ese día él hacía el sacrificio por él, por su casa, que incluía a todos los levitas, y luego por el pueblo. Y la sangre era el único día que la llevaba al lugar santísimo que estaba detrás del velo en el santuario, donde solo podía entrar esa única vez al año para cubrir el pecado de todo el pueblo por un año más. Y era lo más solemne que él hacía, ¿verdad? Porque era la reconciliación con Dios, la reconciliación con los pecados. Pero eso apuntaba a la obra de Cristo, a la obra perfecta de Cristo. Y entonces podemos ver que esa obra que Cristo hizo, también la hizo solo. Él la hizo solo en obediencia a todo lo que el Padre le señaló. Nadie lo ayudó. Él fue la ofrenda y él fue ese sacerdote que ofició esa ofrenda. Y no solo, ¿verdad?, la hizo solo, sino que aún la palabra nos dice que en el momento que él cargaba todo ese pecado del mundo,
Él fue completamente abandonado, no solo de todas las personas, sino aún del Padre, ¿verdad? Porque el Padre es un Dios santo y no podía ver el pecado. Y en el momento que Él se hace pecado, es abandonado. Por eso dice los evangelios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22:1 que habla de la muerte de Cristo, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no acudes a mí a salvarme? Él lo hizo solo y lo hizo como siervo, porque dice la palabra que Él vino a servirnos y a dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso que es ese sumo sacerdote, porque entonces Jesús, ¿verdad? Que fue la ofrenda y que fue el sumo sacerdote que ofició su propio sacrificio, Él no entró como lo hizo Aarón en un tabernáculo terrenal, un tabernáculo hecho de manos. Él entró en el cielo mismo y no por la sangre de los machos cabríos y de los becerros, sino que por su propia preciosa sangre entró al cielo para presentarse por nosotros ante Dios y para ser nuestro gran intercesor en los cielos, a quien nosotros podemos acudir continuamente para hallar ayuda para el oportuno socorro. Qué precioso es eso, hermanos, que uno puede confiar en ese gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos. Él fue el primero que ha entrado por nosotros y nosotros con Él y en Él. Pero Él está, ¿verdad?, atento a nosotros presentarnos a Él. Cuán privilegio, hermanos, cuánta gracia, cuánta misericordia hay en nuestra vida diaria. Que Él no solo está intercediendo por nosotros, sino que nosotros tenemos el trono de su gracia abierto. Quiero leer contigo en el verso Hebreos 4 del 14 al 16. Este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, más sublime que los cielos, dice la palabra. Y aquí en Hebreos, en el capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa profesión, esa palabra profesión, para los que tienen la Reina Valera, significa fe. Retengamos nuestra fe, retengamos en lo que hemos creído. Él traspasó los cielos, qué precioso. Ese fue el tabernáculo donde Él entró. No un tabernáculo hecho de manos, sino al cielo mismo. No un tabernáculo de esta creación, al cielo mismo. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que Él puede compadecerse, que uno puede acercarse al trono de la gracia las 24 horas, los 7 días de la semana, y que Él va a entender nuestra condición, nuestra situación, nuestra súplica. ¡Wow! ¡Qué confianza tan grande! ¡Qué esperanza tan cierta, tan certera! Él realmente nos ha hecho cercanos a Él. Y usted puede presentarse. Si usted falló, usted puede presentarse. Si usted está en angustia, usted puede presentarse. Si tiene demasiada carga, puede presentarse para poner las cargas en Él. Y Dios nos va a recibir y comprender porque Él ha sido en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. La única diferencia de Cristo con nosotros como hijo de hombre fue que Él no pecó.
pero es semejante en todo, glorioso, sumo sacerdote, que vive para salvarnos, intercediendo por nosotros delante del Padre, nuestro abogado perfecto. Dice el verso 16, hermano, yo quiero que tú grabes este verso en tu corazón. Por favor, grábalo. Apréndetelo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Hay muchas personas que quizás tú piensas y dices, quizás me ayude, quizás no lo sé, pero aquí al trono de la gracia tú entras confiadamente, con toda la fe que Él te va a socorrer. Dice confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué significa eso? Que entras a la presencia del Señor y Él va a mandar la ayuda exacta para lo que tú necesitas en el momento exacto. No va a venir antes ni va a venir después, sino que te va a alcanzar ese cetro de misericordia y te va a salvar, no solo salvar eternamente, sino salvar de cada situación que necesitas que Él te socorra. El socorro es la ayuda oportuna. Hay ayuda que llega después de tiempo. ¿Ya para qué? No se necesita. Hay ayuda que llega mucho tiempo antes de lo que se necesita y de repente cuando ya se necesita no es útil, no es más útil. Pero el Señor no. Él está en los cielos y Él atiende nuestras súplicas y se compadece. Usted puede derramar el corazón delante de Él con toda confianza y usted va a hallar la ayuda oportuna en el momento exacto, porque ese es nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote en los cielos, que ha completado una obra por la cual Él reposa, está sentado a la diestra del Padre, pero esa obra continúa hasta la eternidad, hasta que nos vayamos con Él. Él permanece en los cielos, intercediendo por nosotros delante del Padre, hablando a favor nuestro, haciendo a favor nuestro los redimidos para todo aquel que cree, porque la palabra dice que Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen, a los que creemos. Qué precioso, hermanos. Podemos vivir confiados y reposar y saber que hay quien acude, que aunque nosotros pensemos que tenemos poca ayuda o que no sabemos cómo vamos a salir de algo, la ayuda viene. Ve a Él, corre a Él, porque ese sumo sacerdote está presente y ese sumo sacerdote es real. Y nosotros como su sacerdote nos presentamos a Él, le alabamos, le glorificamos, intercedemos, oramos y Él envía el socorro. Quiero terminar con el Salmo 89, 19. Dice algo precioso. Salmo 89, 19. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro, el poderoso de su pueblo.
Todo en Él, amados hermanos, es ganancia. Todo en Cristo es ganancia a nuestro favor. Y qué lindo es poder conocerle, que Él socorre nuestras vidas continuamente, porque esa es parte de su ministerio, de su servicio glorioso en los cielos, eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Lo voy a dejar ahí. Quiero orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque solo tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, por habernos amado hasta lo sumo, Señor. Te damos gracias porque en ti podemos confiar. En ti podemos, Señor, entrar confiadamente, continuamente, para hallar tu socorro, tu ayuda oportuna en todas nuestras necesidades, en todas nuestras situaciones. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que se está moviendo en la faz de la tierra, Señor, nosotros tenemos a quien correr, nosotros tenemos a quien ampararnos, Señor. Nosotros tenemos quien nos sostiene, nos sustenta y nos da cada necesidad en el momento exacto, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nunca llegas tarde en ninguna de nuestras vidas. Nunca llegas tarde en ningún corazón que se ha entregado a ti, en ningún corazón que te busca sinceramente. Nunca llegas tarde, Señor. Tú llegas siempre a tiempo, en el momento exacto, con la provisión exacta. Gracias, Cristo, por ser nuestro glorioso sumo sacerdote en los cielos. Enséñanos a vivir delante de ti como tus sacerdotes, Señor. Como tus sacerdotes, presentarnos diariamente a ti, Señor, y bendecirte y orar y dar acciones de gracias, presentar nuestros corazones a ti día a día. En tu nombre precioso. Muchas gracias, Señor.